Hola, polluelos. Vamos a proceder a analizar el último elemento químico, el último mineral que debe manejar el riñón y que nos sirve como, digamos, ejemplo o como integración de las distintas funciones renales, que es el fosfato. Como les dije en la clase de calcio, fosfato está relacionado con el metabolismo del calcio, por eso nosotros siempre hablamos del metabolismo fosfocálcico, algo que venimos desarrollando de crecimiento y desarrollo, y tienen reguladores a nivel renal que son similares, como el paratormona, etcétera, aunque los efectos de estos reguladores son opuestos, por ejemplo, en el caso de la paratormona. Pero bueno, está vinculado, hay un metabolismo fosfocálcico general. Entonces, en la clase de hoy vamos a desarrollar el metabolismo el metabolismo del fósforo, el manejo renal del fósforo, el balance interno y externo, y para ello les preparé un PowerPoint que es el siguiente. Bueno, vamos a hablar del metabolismo del fósforo, la parte de fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Generalidades. Se trata de un elemento primario o macroelemento. Un varón adulto normal de 70 kilogramos posee 100 gramos de fósforo, que es alrededor del 1% del peso corporal. Es un poquito menor en las mujeres. 85% se encuentra en el tejido óseo, 14,7% en el LIC de los tejidos blandos y un 0,3% en el LEC. El fósforo es el sexto elemento en abundancia, es un macroelemento junto al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y calcio, es el sexto en abundancia, y es uno de los principales aniones del LIC, del líquido intracelular. El balance diario es el siguiente. Con los alimentos más o menos ingerimos 1.400 miligramos. Esto es regulable mediante la vitamina D, que actúa sobre su absorción. La excreción se hace principalmente por orina, 900 miligramos por día, regulable por la paratormona y la calcitonina, y si no, y después el resto, por la materia fecal, alrededor de 500 miligramos por día. Bueno, respecto a la distribución, el fosfato óseo representa el 85% del fosfato total, el fosfato extraóseo representa el 15% del total. En el líquido intracelular forma ésteres orgánicos con glúcidos, como la glucosa 6-fosfato, la fructosa 1,6-difosfato, con lípidos, como los fosfolípidos, y con nucleótidos, como por ejemplo el ATP, el AMP cíclico, el ADN, el ARN. En el líquido extracelular forma ácidos inorgánicos, como el fosfato ácido y diácido, que formaban el sistema buffer de los fosfatos. En el plasma, 85% está como ion libre y 15% unido a proteínas. Y la concentración plasmática de fosfato oscila entre 2,5 y 4,5 miligramos por decilitro, lo que equivale más o menos a 0,8 a 1,4 milimoles por litro. Con respecto a su distribución y a su regulación, con la dieta ingerimos aproximadamente 1.400 miligramos por día. En el intestino se absorben 900 miligramos, o sea, se absorbe y se secreta con una absorción neta de 900 miligramos. El resto, 500 miligramos, se elimina con la materia fecal. Esos 900 miligramos de absorción neta, cuya absorción es estimulada por el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, constituyen el pool de fosfato, a partir del cual se toma fosfato para la formación del hueso, estimulado por la calcitonina y partes blandas. También esto está en equilibrio con la degradación, por ejemplo, del hueso o resorción, estimulada por la paratormona y por la vitamina D. El riñón es el principal órgano eliminador, digamos, excretor de fosfato, el cual excreta por orina unos 900 miligramos por día, que junto a los 500 miligramos que se excretan por heces, balancean los 1.400 ingeridos. Esta excreción de fosfato por orina puede aumentar por la paratormona y la calcitonina y puede inhibir por la vitamina D. Puede ser inhibida por la vitamina D. Bueno, con respecto a las funciones del fosfato, el fósforo participa en el metabolismo celular como sustrato para la síntesis de ATP y otros nucleótidos que constituyen una fuente de energía a los procesos celulares. Forma parte del 2,3-difosfoliserato, que regula la disociación de la oxihemoglobina. Constituye un componente trascendental en la estructura de las membranas biológicas, formando parte de los fosfolípidos, los glicerofosfolípidos, los esfingofosfolípidos. Constituye los ácidos nucleicos, ADN y ARN, moléculas biológicas de señalización intracelular, como el fosfoinositol bifosfato y el inositol trifosfato, ésteres de azúcares, como la glucosa 6-fosfato, enzimas fosforiladas, cuando yo, por ejemplo, fosforilo a la glucógeno fosforilasa o a la glucógeno sintetasa para regular el metabolismo del glucógeno. Bueno, ¿cómo hace el riñón para manejar el fosfato? El fosfato se filtra pasivamente en el corpúsculo renal de Malpighi,
esta cantidad filtrada representa el 85% del calcio plasmático, ya que el 15% está unido a proteína y no se puede filtrar. En el túbulo contorneado proximal existe una reabsorción del 55 al 80% del fosfato filtrado. En el ASA existe una reabsorción del 10%. Y en el túbulo contorneado distal se reabsorbe del 5 al 10%. En el túbulo colector cortical se reabsorbe del 2 al 5%. Y en el túbulo colector medular se reabsorbe menos del 1%. La reabsorción renal de fosfato está sujeta a regulación según los niveles de la fosfatemia, el pH plasmático y urinario, etc. Recuerden que el sistema de los fosfatos en el riñón era importante para, digamos, como ácido titulable en la eliminación de hidrógenos por orina. Bueno, y con respecto al manejo renal, entonces tenemos que el fósforo se filtra en el túbulo, en el corpúsculo renal de Malpighi, pasa al túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe el 80%. Disminuye la concentración de esta manera del fosfato en la luz tubular, que pasa al ASA, y en el nefrón distal, a nivel del túbulo distal, se reabsorbe un 10% restante, o sea que se está reabsorbiendo el 90%. Entonces que las concentraciones de fosfato, que normalmente eran bajas en el LEC, sean más bajas todavía en el líquido tubular. Esto determinaría que el fosfato actúe, digamos, como un sistema buffer muy ineficiente, debido a que las concentraciones absolutas son muy bajas. Esto lo analizamos en la UP anterior. Ahora, a nivel del túbulo colector no se reabsorbe fosfato y sí se reabsorbe agua. Esta reabsorción de agua promueve un aumento de la concentración de fosfato en el túbulo colector, que así adquiere concentraciones absolutas que lo hacen un buen sistema buffer. De hecho, es el mejor de los sistemas buffer de ácidos titulables del riñón en condiciones fisiológicas, siendo el riñón el único lugar en el LEC donde el sistema de los fosfatos es importante. Pues si no, el sistema de los fosfatos es importante solo en el LEC donde es abundante. Bueno, con respecto a los mecanismos de transporte, la membrana apical dispone de transportes sodio-fosfato de 3 tipos. NPT1, la membrana apical del túbulo contorneado proximal, NPT2, que es el más importante en el riñón humano, y el NPT3, que no se encuentra en los humanos. A nivel de la membrana vasolateral, tengo en realidad, en lugar de cotransporte, un antiporte o contratransporte, fosfato aniones. Entonces, acá tiene un esquema extraído del Verne-Levi, donde nos muestra los 3 transportadores básicos necesarios para la reabsorción de sodio, que son la bomba sodio-potasio ATPasa, que al sacar sodio, metiendo potasio y gastando un ATP, disminuye las concentraciones intracelulares de sodio, lo que genera o promueve un gradiente favorable a la reabsorción de sodio desde el líquido tubular. El sodio se reabsorbe en cotransporte con fosfato por los NPT2, es decir, por el cotransporte sodio-fosfato, y este fosfato que ingresa después atraviesa la cara vasolateral en intercambio con aniones, ¿sí?, con otros aniones, para pasar al intersticio y de ahí a la sangre. Entonces, este es el mecanismo de reabsorción de fosfato a nivel renal. ¿Qué factores estimulan la reabsorción de fosfato? Una dieta deficitaria en fósforo, o sea, la hipofosfatemia, el calcitriol, o sea, la vitamina D, somatotrofina, la insulina, las hormonas tiroideas, la serotonina, alcalosis, hipercalcemia e hipercalemia. Con respecto a los factores inhibidores, tenemos una dieta rica en fósforo, la hiperfosfatemia, la paratormona, las fosfatoninas, o sea, el factor de crecimiento fibroblástico de tipo 23, de tipo 7, los glucocorticoides, la calcitonina, el péptido natriurético atrial, la acidosis, la dopamina, la hipercalcemia y la hipercalemia. Bueno, con respecto a las relaciones entre calcemia, fosfatemia y concentración de paratormona, nosotros tenemos que, por ejemplo, si yo tengo las concentraciones de calcio y fósforo normales en plasma y a una persona o a un animal de experimentación le infundo hormona paratiroidea, le inyecto hormona paratiroidea, lo que voy a provocar es un aumento de la calcemia con una disminución de la fosfatemia. O sea, frente a la PTH, calcio y fosfato responden de manera diferente. O sea, la paratormona te aumenta la concentración de calcio al mismo tiempo que te disminuye la de fosfato. Esto actuando sobre el riñón, donde estimula la reabsorción de calcio, pero inhibe la de fosfato. Por ejemplo, si disminuye la concentración de calcio, se estimulan en las glándulas paratiroides los receptores de calcio R y aumenta la concentración de paratormona. El aumento
de concentración de paratormona provocarán en el hueso aumento de la resorción ósea y de la salida de calcio. En el riñón, estímulo de la activación de la vitamina D, o sea, estímulo de la 1-alfa hidroxilasa para que se genere 1,25 de hidroxicolecalciferol calcitriol. Después, aumenta la reabsorción de calcio, pero disminuye la reabsorción de fosfato. La vitamina D a nivel del intestino estimula la absorción de calcio y estimula la reabsorción de fosfato. El efecto combinado de todos los mecanismos reguladores, cuando por ejemplo disminuye la calcemia, es que aumentará la calcemia, pero al disminuir la reabsorción de fosfato va a disminuir la fosfatemia. Bueno, la bibliografía para esto ha sido el Behan Taylor, el Aranalde, el Guyton, el Gannon, el Bernelet. Bueno, polluelos. Y con esto terminamos el manejo de todos los elementos inorgánicos, todos los electrolitos fundamentales, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el fósforo, que nos sirven a manera de integración de las funciones renales. A su vez, esta también fue la última clase de fisiología renal y del curso de ser humano, así que bueno, polluelos, espero que las clases les hayan servido, espero que las hayan aprovechado, que hayamos aportado un granito de arena a su formación en esta última materia del ciclo de promoción de la salud. Ha sido un placer para nosotros tenerlo acá, un verdadero orgullo a que nos hayan elegido para que seamos parte de su formación durante los primeros 2 años de medicina. Así que, bueno, solo me queda agradecerles, desearles muy buena suerte en los años venideros. Y nos volvemos a ver por ahí, porque una vez polluelo, siempre polluelo. Siempre que necesites algo a lo largo de tu carrera, sabes que podés contar conmigo para lo que necesites. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.